Bienvenidos al canal Viajando con Buda. Hoy hablaremos de grupos sectarios y coercitivos. Para ello contamos con un auténtico líder moral en esta época de decadencia y del sálvese quien pueda. Contamos con Juancho Domínguez, él es presidente de Retune, una ONG que lleva muchísimos años trabajando con las víctimas de estos grupos. Es un auténtico placer, como digo. Juanchu, muchísimas gracias por participar en el canal YouTube, en el canal de Viajando con Buda. Y, y bueno, tú como presidente de Retune, me gustaría que nos explicaras un poco la labor que hace vuestra ONG. Pues mira, fundamentalmente lo que hacemos tenemos muchos frentes. El primero, fundamentalmente, informar. Informar en base a todo lo que nos llega cuando un familiar, un afectado o quien sea, o un medio de comunicación, nos solicita alguna información en torno a un grupo. Nos da igual el grupo en torno a que sea, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, en muchos casos lo que hacemos es ayudar a las familias, en primer lugar, porque son las más demandantes de información y de ayuda, y luego posteriormente, si fuera de otra manera, pues a las personas afectadas, ¿no? De una forma u otra estamos organizados telemáticamente, utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance en el mundo de hoy. Y luego a partir de ahí, ya desde hace un par de años, hemos dado ya un paso, podríamos decir casi de abismo, en el sentido de que viendo y visto que las personas o grupos o personas afectadas por grupos determinados tienen un miedo, un horror atroz a la hora de denunciar, pues vamos a decir, nosotros un poco nos ponemos en la sartén, en el fuego. Somos los que denunciamos al grupo o las prácticas de ese grupo o de esas personas. De tal manera que lo que queremos hacer es que no transcurra muchísimo tiempo, hablamos de años, en el que esa persona, después de haberse rehabilitado, vaya a denunciar. Entendemos que es importante dar tiempo a cada persona, pero también somos conscientes, y a los hechos me limito, que muchas veces mucha gente que ha abusado psicológica o espiritualmente a personas, pues salen, como decimos en España, de rositas, ¿no? Entonces, bueno, es poner una piedra o un pedrusco en el camino de estas personas o de estos grupos para que sepan que se les va acabando la impunidad. Es una labor muy dura, yo lo reconozco muy dura, porque a Ponte en Plata, pues casi el que se pone en el horno para que lo hacen como un pollo, ese soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco puedo exigir a los demás compañeros o compañeras vamos a decir, ese paso tan importante, ¿no? Pero bueno, como todo, yo soy muy montañero y he aprendido que la montaña, cuando no hay terreno por donde, por ejemplo, hablamos de Buda, yo conozco Tíbet y en esta época, bueno, en esta época sería impensable ir por allí, ¿no? Pero cuando ya hay el deshielo, pues alguien tiene que abrir camino. Bueno, pues ese alguien o ese alguien somos nosotros los que abrimos camino, que ya los que vengan detrás lo van a tener más o menos mejor. De acuerdo. Eh, Nosotros en este canal, pues, estamos centrados en el tema del budismo, ¿no? Pero me interesa sobre todo lo que son los grupos espirituales, religiosos, cómo una persona que está en un grupo puede entender que ese grupo tiene características sectarias. ¿Cuáles son las formas de identificar estas cuestiones? La primera, como en la vida misma, es cuando, a ver, empiezas a ser consciente que algo, alguien o el entorno o el ambiente, vamos a decir, empieza a ser un poco irrespirable, en el sentido de que no puedes comunicarte, te está limitando tus movimientos, tu libertad, te está, podemos decir, encorsetando como persona. Ese es el primer índice de que algo o alguien
está actuando de forma coercitiva. A partir de ahí, si algo o alguien, pues vamos a decir, aparte de limitarte tu libertad o tus movimientos, te insta a veces directo, indirecta o sutilmente a romper lazos de amistad o de comunicación con otras personas, pues también es otro síntoma. Si te va, claro, ese es un tema a veces muy peliagudo porque no eres consciente, pero cuando algo o alguien te va moldeando tu propia voluntad y tú crees que tú actúas desde tu propia voluntad o desde tu libertad, los que están ajenos a ti, los que están fuera o los que están en tu entorno, son los que se están dando cuenta que estás haciendo un cambio brusco, un cambio radical, que no eres la persona que ellos conocían. Entonces, eso también es otro síntoma. En definitiva, los síntomas son básicos como la vida misma. Es decir, cuando algo te está encorsetando, algo te está haciendo de que vayas solo, exclusivamente por un camino, eso es lo que se llama sectarismo, o eso es lo que ya supone ya bueno, pues una conculcación de tu libertad. Y luego, sobre todo, cuando hay un abuso en el ámbito espiritual, cuando alguien en el ámbito espiritual utiliza la espiritualidad o las creencias bueno, pues de tu religiosidad, pues eso también supone, porque a veces es como, podríamos decir que es como un poco como el humo, como la niebla. Tú estás dentro, lo percibes, pero te está rodeando a ti por todos lados. Ese tipo de niebla, podemos decir, es la que, lo que antes te he comentado al principio, y te empieza a ser irrespirable tu relación con tu espiritualidad y con tu creencia religiosa. Mm, o sea, me cuentas una situación como bastante dura, ¿no? O situaciones así como un poquito más extremas, pero luego tengo la impresión de que hay grupos que tienen características sectarias donde no te aíslan completamente del entorno, pero por ejemplo tienen una característica de un líder cuyas enseñanzas, por ejemplo, son indiscutibles, donde, por ejemplo, se previene el que se tenga contacto con enseñanzas de otros grupos. Yo creo que también eso son características, ¿no? de grupos o de características sectarias. Sí, correcto. Sí, sí, totalmente correcto. Podríamos remarcarlo en la denominación de totalitarismo. Cuando uno es totalitario, cuando actúa de forma dictatorial, autoritaria, pero autoritaria no que tienes tú una autoridad demostrada por tus enseñanzas o por tu trayectoria, sino autoritarismo en el sentido de dictatorial, de totalitarismo, cuando hace que, ya te digo, que lo mío es lo absoluto, no digo que sea lo verdadero o que tenga parte de realidad, sino que es lo absoluto, es decir, no hay más que esto, pues por supuesto, eso también es sectarismo. Es decir, y luego, claro, si ya llegamos a extremos ya aberrantes que se utiliza, que es lo que nosotros tenemos conocimiento, en este caso por grupos en el ámbito del budismo, pero del budismo en el sentido de estas personas dictatoriales que se aprovechan de su estatus bueno, y hay violaciones no solamente de los derechos humanos en general, sino violaciones en el ámbito de la privacidad y de la sexualidad, pues estamos hablando de cosas ya, como se dice, mayores. Eso ya no tiene que ver nada con ninguna religiosidad ni con ninguna espiritualidad. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos llega por casos que hemos estado en la primera, en la vanguardia, bueno, pues las personas pensaban que era parte de esa autoridad, de esa espiritualidad. Por eso que la labor que, por ejemplo, tú haces y otros canales en el ámbito del budismo es muy importante
para, como dirían algunos, para limpiar esa hojarasca, esa podredumbre de personas que utilizan el budismo para otras cuestiones que no tienen que ver nada con el budismo. El budismo, desde mi punto de vista personal, intransferible, es una vía muy interesante, muy importante para la transformación de la vida y del ser humano. Entonces, como todo, hay que enseñarlo y hay que trasladarlo así como el agua del Himalaya, que es pura. Bueno, pues esa pureza es la que la gente anda buscando y si se anda buscando hay que presentársela, hay que enseñársela. Y las personas o en torno o grupos que mascaran este tipo de planteamiento de otra forma, pues con el dedo hay que señalizarlas y dar a entender a la gente que eso, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, no es budismo. Porque de lo contrario, al final, como tantas cosas de la vida, la gente mete todo en el mismo saco y al final, pues claro, si todo, metes todo en el mismo saco, la gente al final no sabe distinguir una cosa de la otra, ¿no? Es una labor muy importante la que haces tú y otra gente. Sí, es. Te quería preguntar, en estos grupos, ¿no? Sobre todo religiosos, ¿qué técnicas de manipulación utilizan? ¿Cuáles son las clásicas técnicas que hacen sobre los adeptos para integrarles, ¿no? En sus grupos sectarios? Bueno, la primera es lo que llamamos el bombardeo de amor, ¿no? Esa nebulosa que al final tú entras en un lugar por conocimiento o por una invitación o por una publicidad. Y claro, cuando tú entras, entras por la puerta principal, te pueden preguntar cómo vienes, por qué vienes, a través de quién vienes, un poco para saber si alguien va con otras intenciones, pero a partir de ahí la primera va a ser, bueno, te hace la ola, es decir, va a haber un recogimiento total a tu personalidad. Vas a tener abrazos, más abrazos que nunca has tenido en la vida, besos por todos los lados, vas a ser el punto central del grupo. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque necesitas, como buen marketing, vamos a decir que piques, ¿no? Que piques. Esa es la primera. Y luego las siguientes no son no son seguidas en el tiempo, sino que va un poquito a poco. Es decir, tú, como dirían algunos, te vas metiendo, como dirían algunos, en un túnel. En ese caso, en primer lugar, un túnel que ves que hay mucha gente, que hay mucha luz, pero luego en el transcurrir del túnel, en su distancia, pues se va apagando las luces, no tienes un espacio propio, no tienes una vía que pueda salir del túnel, y al final te encuentras en el túnel y sigues y sigues y sigues porque, vamos a decir, te van empujando de una forma u otra a través de las actividades, del control mental, del control del tiempo, del control de tus hábitos, etcétera, etcétera. Y llega un momento que si quisieras darte la vuelta, el túnel ya es muy largo, ves ahí en la lejanía un puntito, pero ya, bueno, pues dices, bueno, pues voy a seguir, ¿no? Pero ya te digo, muchas veces las cosas estas se hacen de formas progresivas, muy lentas, muy despacio, y eso es fundamental. Y luego, claro, el, el control del tiempo, el control de tus hábitos, de tus intereses, como diría yo, el quitarte ya parte de tu propia personalidad. Ese es el tema fundamental. Es decir, de una forma u otra te van controlando, te van apartando, te van limitando. Esa es la parte fundamental de los grupos. Y lógicamente vas asumiendo poquito a poco, una normalidad que no es normal, lógicamente, pero tú ya lo vas asumiendo. Y como vas asumiendo, pues como dirían algunos, pues te vas tragando todo lo que va transcurriendo. Entonces llega un momento también que te cuesta
o empiezas a dudar si lo que te acontece en un caso concreto es normal, pero ante el abismo de en el grupo dar tu opinión, te vas callando y claro, y en el transcurrir del tiempo, lo que tú, lo que es parte de ti o es parte del grupo, al final ya estás, como se decía, a lo que antes he comentado al principio, estás ya encorsetado, estás ya limitado. Ese es el tema fundamental. Es decir, muchas veces las cosas, como diren, son siempre muy sutiles. Nadie ni te pone un arma, ni te coge a degüello, ni te agarra las piernas, los pies, la cabeza. Todo es muy sutil. La sutileza es la que hace que al final es decir, vayas entrando por una puerta muy grande y al final la puerta sea muy chiquitita, con lo cual ya al final, una vez que se cierra, Es progresivo y por tanto las personas que lleven menos tiempo en estos grupos, para ellas será mucho más fácil salir, pero si una persona lleva décadas en mm, estos grupos, debe ser realmente complejo, muy difícil, ¿no? Enfrentarse a la salida. claro, es decir, a veces también hay gente que nos dice, y es difícil salir. A ver, hemos tenido casos, yo llevo en esta historia ya casi ya 30 años, desde ese punto, y ha habido casos de personas que han estado muchos años, igual 2 décadas, 25 años. Y a veces cuando alguien se da cuenta de algo, no es tanto por el proceder filosófico, la práctica cotidiana, espiritual, no, no, sino por lo más sencillo del mundo, por la propia relación personal. Llega un momento que tú pensabas que esa persona era, bueno, un ejemplo a seguir y vas viendo con el transcurrir del tiempo situaciones o prácticas que no se corresponden. Entonces ese es el punto que provoca fundamentalmente los cambios en tu estructura con el grupo, aunque sea, y al transcurrir del tiempo es cuando, como se dice, uno no se divorcia en el ámbito de personal, no se divorcia, ¡pum! Se acuesta, ¡pum! Ya está. No, no. Hay algo que se ha ido transformando en tu mente, en tu corazón, en tus vísceras. Entonces llega un momento en el transcurrir del tiempo que es cuando rompes. Rompes personalmente, pero necesitas siempre muchas veces una ayuda externa, que puede ser a través de la familia, a través de una asociación, a través de unos amigos, a través de algo. Por eso siempre hay que mantener un hilo, vamos a decir, umbilical entre lo que tú has estado desarrollando y lo que tienes fuera, porque en un momento dado algo o alguien te va a tener que trasladar, te va a tener que ayudar. Entonces, ese tema es fundamental, pero ya te digo que muchas veces es la propia relación personal la que provoca en un momento dado una crisis. Y claro, tú al final te la vas transformando en tu ámbito personal hasta que llega un momento que ya, vamos a decir, la expresión explotas. Y claro, la primera de cambio es que en tu grupo, en el grupo, va a llamar mucho la atención. Pero al final yo creo que es como el propio desarrollo de una persona. Es decir, si tú eres consciente de tu situación y tú eres consciente de cierta liberación, si das un paso hacia adelante, pues adelante. Pero te digo, muchas veces hay gente que ha estado poco tiempo y bueno, pues lo tiene más fácil, ¿no? Pero no es por el tiempo, sino si se mantiene algún tipo de comunicación con el exterior. Y hay gente que ha estado muchísimo tiempo y su relación con el exterior anterior ya no existe o ya no tiene comunicación o no tiene vínculos. Y entonces ahí sí que hay una labor propia que es la que tiene que hacer cada cual, ¿no? Pero bueno, eso es como toda la vida, es una transformación personal. Es decir, tú elegiste un camino, en ese camino al final te han puesto muchas piedras, tú has intentado quitar esas piedras
y no te han dejado. Entonces tienes dos opciones, o seguir en ello o aprovechar el tiempo y tu vida, la que aún tengas. Y las personas, los adeptos que logran salir de estos grupos, ¿qué trastornos o secuelas suelen tener? El primer lugar es, pues, una de las secuelas es sentirse que han sido burlados, que han sido engañados, que se han aprovechado de su situación de vulnerabilidad o de sus ganas o inquietudes espirituales. Entonces es un golpe muy fuerte al patrón que esa persona tenía en ese momento. Luego, por supuesto, son secuelas de haber roto la comunicación con el exterior, con sus familiares, con amigos. Esas secuelas, a final de cuentas, en muchos casos supone, como diría yo, es volver a otro camino, no sé si era el anterior, el que dejaste, pero ir a un camino y no saber cómo andar por ese camino. Sería un poco como una persona que está ciega. Entonces, no tienes ninguna ayuda, en un primer lugar. Intentas trasladarte por ese camino, no sabes cómo, te tropiezas. Y para ello, lógicamente, siempre decimos a la gente que aunque tú creas que has ido avanzando, aún tienes esas secuelas. Tienes ahí, como diría yo, tienes un pegamento en tu cuerpo y ese pegamento hay que quitarlo poco a poco. No se puede quitar de sopetón, porque al final te puedes quitar parte de tu personalidad o de tu propia carne y entonces necesitas ayuda eh, profesional de ámbito psicológico que sepan cómo trabajar estos temas. A veces las secuelas son muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes en algunos casos, porque de una manera, por ejemplo, mujeres han sido violadas y ellas lo consintieron, pero pensaban que el consentimiento era parte de su transformación espiritual y de su colaboración espiritual con bueno, pues con el responsable del grupo o de esa entidad. Entonces, claro, empezar a poner las cosas en sus justos términos, pues es muy fuerte y a veces no hay suficientes profesionales para este ámbito. Y luego, lógicamente, a veces una secuela es el terror, el miedo, el que se enteren que estás haciendo algo por tus propios medios, por tu propia voluntad, que estás trasladando una información al exterior, a algo o a alguien o una asociación o un medio. Bueno, hay un terror, sinceramente, no sé, es un terror como si alguien hubiera estado en un grupo mafioso y sabes que al siguiente día, como una espada de Damocles, te puede pasar algo, ¿no? Yo simplemente lo podría resumir en mi propia, no sé, en mi propia experiencia, en muchos avatares que he estado desde que tengo uso de razón, ¿no? Es lo más difícil el ayudar a personas que han estado en grupos de esta índole y sobre todo lo más difícil, lo más engorroso, lo más duro a la hora de ayudar o a la hora de dar la cara, ¿no? Por estas personas, ¿no? Eh, yo reconozco que o eres audaz, o tiras para adelante, o tienes muy claro lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, bueno, no estoy haciendo nada del otro mundo, no me estoy metiendo con nada con nadie, estoy intentando ayudar a la gente, y si es menester dar un paso adelante, valga la expresión, entre comillas, a que antes que le rompan la cabeza o le den un tortazo a esa persona, me lo den a mí, pues adelante. Somos conscientes que no va a pasar eso, pero también somos conscientes que el grupo o la entidad o la persona
de la noche a la mañana se encuentra que le están mirando por todos los lados y lo que estaba haciendo empieza a ser conocido. Entonces, claro, como un león salvaje, no sabe a quién comer, ¿no? Pero bueno, lo que antes te comentaba, en la vida, al final, las transformaciones se hacen porque vamos dando pasos, no porque seamos mejores o seamos peores, ¿no? Sino porque tienes una conciencia, en este caso una conciencia humana, y a partir de ahí pues tienes para adelante. La realidad es que eso que en un momento dado es duro, difícil, te entra cojono a veces porque a mí en algunos casos, en algunos grupos, pues me han metido unas demandas de millonarias, pero luego pues al final la realidad y la verdad impera. Y eso es satisfactorio para una persona, para un grupo y sobre todo para las víctimas. Con lo cual dices, bueno, vamos aprendiendo de los errores y vamos aprendiendo de los caminos. Que ese camino es difícil, bueno, buscaremos un atajo. Bueno, pues adelante. Es decir, pero bueno, al final, si me preguntas en perspectiva, ¿ha valido la pena todo este entuerto que te metiste? Que a veces yo no he estado en ningún grupo, vine a colación de tu historia. Pues yo diría sí. Bueno, pues mira, he encontrado tantos avatares en mi vida, uno más. Bueno, pues mira, el día que me muera, pues bueno, me moriré satisfactoriamente porque, bueno, pues he pasado por la tierra haciendo cosas, estas, otras, y etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está, pues adelante, con una propia realidad y una simpleza total. Es decir, no, ni busco, ni quiero, ni nada personalmente. Y como asociación, pues de hecho también ahora mi labor ya nos pusimos a ser ahí enseñando a los demás también todo este tipo de vericuetos para decir, mira, mejor no vayas por ese camino, vete por este camino, mejor hacer esto, mejor hacer lo otro. A nivel profesional, pues que haya más psicólogos y psicólogas que sepan interpretar estas situaciones, estas secuelas a la gente, que les puedan ayudar. Y esa red, que es Red UNE, pues esa red de personas cada vez sea más amplia y en el transcurrir del tiempo, pues todo se irá transformando mejor para los demás. Pues yo quería agradecerte y agradeceros la grandísima labor que estáis haciendo, ¿no? A veces entiendo que no está suficientemente agradecida ni probablemente apoyada, ¿no? Probablemente por el Estado, ¿no? Quizás las Mm. leyes, las normas actualmente en España, en Latinoamérica, digo Ya, esto por nuestra audiencia, probablemente no están preparadas, ¿no? Para estos grupos. ya, pero bueno, se van dando pasos. Si yo mirara en perspectiva, de cuando empecé con estas historias, ahora se van dando pasos. Lo que pasa, todos somos conscientes que los pasos nos hacen, no son como pájaros que vuelan enseguida, pero sí, sí, se van dando pasos. Nosotros el año pasado en España, en el Congreso de los Diputados, entregamos 300.000 firmas, que se dice pronto, para que la persuasión coercitiva, que es lo que comúnmente la gente entiende porque te han manipulado mentalmente y es mucho más, el trasfondo es mucho más amplio, pues se entregaron en el Congreso de Diputados para que esa tipificación del Código Penal existe en España. En otros países europeos tiene otras denominaciones, pero existe. La Policía Nacional en España está haciendo una labor muy importante ya desde hace los últimos años. Y de hecho, nosotros como asociación y otros colaboradores nuestros están formando a la Policía Nacional en España. Ahora mismo, este mismo año, la Policía Nacional ha tenido un encuentro bilateral con Francia, que llevan ya muchísimos años, casi más de 30 años pasados. Hay un observatorio permanente sobre las derivas sectarias con actividades de todo ámbito, preventivo, en la educación, en la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Se van dando pasos. Y luego también los medios de comunicación tienen mucho interés en el tema. Siempre hay medios de comunicación que buscan el morbo, pero también son importantes. Es decir, también hemos conseguido jurisprudencia en estas materias. Son pasos que podemos decir pequeñitos, pero si lo mirábamos en el transcurrir del tiempo, son de gigantes. Porque lo que hay ahora mismo, si yo lo trasladara hace 20 años o 30 cuando yo empecé con esta historia, serían impensables.
Pero claro, es que hace 30 y pico años en Europa ya comenzaron en algunos países europeos este tipo de labor preventiva, informativa, de ayuda. Bueno, pues poco a poco. Por ejemplo, otro ejemplo es que en el ámbito de la psicología o en el ámbito del derecho, cada vez más hay simposios, encuentros, jornadas. Ayer mismo me enteré, creo que en junio, en Valencia, en el país valenciano, va a tener una jornada organizada por el Colegio de Psicólogos. Y ya te digo, es decir, eso es muy importante. Entonces ya son pasos. Antes, hacer una jornada en estos ámbitos, pues era no sé, nadie se enteraba o era muy pequeñita. Ahora ya, desde hace años, ya cada vez más. Y entonces se ve que ya hay interés y cuando hay interés quiere decir que vamos ya por buen camino. Juanchu, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar en este canal, Viajando con Buda, y sobre todo por la grandísima labor social que estáis haciendo con las víctimas, para que haya menos personas que caigan en estos grupos sectarios. Pues nada, las gracias también a ti, a tu canal y a toda la gente que te sigue.